¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a abordar el tema de la secuencia del ciclo de instrucción. En una computadora hay que recordar que la unidad de procesamiento central, compuesta por uno o más microprocesadores, ejecuta diferentes programas. Estos programas están escritos en lo que son las unidades, en la unidad de memoria. Por ejemplo, una unidad de memoria representada de esta forma, en donde cada una de las instrucciones puede estar almacenada en más de una dirección de memoria. Por ejemplo, aquí podríamos tener que esta secuencia de ceros y unos escritos en diferentes localidades de memoria representan diferentes instrucciones para ejecutar un programa. Cada una de las instrucciones puede estar formada por un operador y un operando, en donde quizás el operador está escrito en forma de ceros y unos en una línea de código, en una línea en una dirección de una localidad de memoria, y quizás el operando está escrito en la siguiente localidad de memoria. La ejecución de las instrucciones sigue la secuencia de busca, decodifica y ejecuta. En la etapa de búsqueda, por ejemplo, la CPU genera una dirección de memoria en donde inicia el programa y de donde obtiene la primera instrucción. Al mismo tiempo, la CPU va a habilitar las líneas de control para permitir que la memoria sea leída y que el bus de datos lleve la información de la dirección señalada hacia lo que es la CPU. Entonces la instrucción se almacena en el registro de instrucciones en espera del siguiente paso, que es la decodificación. En la decodificación, la CPU tiene que interpretar con base en qué instrucción recibió, cuál va a ser la siguiente acción que va a ejecutar. Por ejemplo, si ya va a ejecutar la instrucción, habilitar líneas de control de los diferentes componentes, buses, memorias, puertos de entrada, salida, etcétera, o si debe ir a buscar otra vez una, una instrucción a la sección de memoria del programa para complementar la instrucción anterior. En la etapa de ejecución tenemos que la CPU pues ya determina que ya tiene completa la instrucción y entonces activa las líneas de control igual para los buses, memorias, registros, unidad aritmética lógica, puertos de entrada, salida, con el objetivo precisamente de llevar a cabo la instrucción. De este lado tenemos un ejemplo de programa bastante corto que tiene tres instrucciones. La instrucción introducir, almacenar y sacar algún dato. Cada una de estas instrucciones usa la secuencia búsqueda, decodifica y ejecuta. Una instrucción puede estar compuesta por un operador y un operando, como ya decía, y estas partes, son dos partes de una instrucción, pueden estar almacenadas en diferentes localidades de memoria. A continuación veamos un poco más detallado este proceso búsqueda, decodifica y ejecuta aplicado a este programa bastante simple. Aquí tenemos lo que sería una representación bastante simplificada de una computadora, donde tenemos sus secciones de memoria, tenemos los puertos de entrada para permitir acceso de datos a través de periféricos de entrada, por ejemplo un teclado, tenemos el puerto de salida para permitir sacar datos hacia periféricos de salida, por ejemplo un monitor, y tenemos los buses de dirección, el bus de direcciones, el bus de datos de este lado, diferentes líneas de control asociadas a los diferentes dispositivos y por supuesto la unidad de procesamiento central en esta parte. En la sección de memoria, bueno, la memoria está dividida en dos partes, lo que es la memoria de programa, donde se escribirá precisamente las instrucciones que se irán ejecutando de forma secuencial por el microprocesador, y la memoria de datos, que se utiliza para almacenar datos. Entonces, en la memoria de programa, aquí hay escrito un programa que corresponde a esta secuencia de instrucciones: introducir dato, almacenar dato y sacar dato, en la que, si se fijan, pues las instrucciones están puestas en dos partes. La, la instrucción introducir dato, primero está en la localidad de memoria 100, y el operando, es decir, sobre qué va a actuar esta instrucción, está en la localidad de memoria 101. Entonces están en dos localidades de memoria cada una de estas instrucciones. El microprocesador deberá ir accediendo de forma secuencial a través
de poner una dirección en el bus de direcciones a estas instrucciones en estas localidades de memoria con el objetivo de ejecutarlas. El objetivo, pues bastante simple de este programa, pues también bastante simplificado, bastante corto, sería introducir un dato a través del teclado, a través del puerto 1, concretamente el carácter de la letra A. Este dato, quizás en su código ASCII, que sería un número binario, entraría al puerto de entrada. En primera instancia, esa sería la primera instrucción. Se almacenaría ese dato en el registro acumulador, una unidad de memoria de la unidad de procesamiento central, donde se almacenan datos temporalmente para permitir operaciones con estos datos. La siguiente instrucción de almacenar dato permitiría que el dato almacenado en el registro acumulador se escribe en la sección de datos de memoria, en esta parte, y la última instrucción sería sacar dato al puerto 10, que permitiría leer el registro acumulador donde quedó guardado el dato y enviar el dato hacia el puerto de salida 10, de donde el código ASCII del carácter A se enviaría a lo que es el dispositivo periférico monitor, que interpretaría ese código y permitiría el despliegue en pantalla de ese carácter. Entonces, como primer paso, el procesador inicia la búsqueda de la instrucción, es decir, pone en el bus de direcciones la primera dirección donde va a buscar la instrucción que va a ejecutar. Entonces pone en el bus de direcciones la dirección 100, habilita la memoria en modo lectura. Eso permite que los datos en la dirección 100 se copien al bus de datos y puedan ser transferidos a la unidad de procesamiento central. Entonces aquí en la primera etapa pues tenemos la búsqueda de la instrucción que se va a ejecutar. A continuación se carga esa instrucción en el registro de instrucción de la CPU. Se decodifica la instrucción, esto es, la CPU va a determinar qué es lo que va a hacer con esta instrucción. Como a esta instrucción todavía le falta una segunda parte, nuevamente va a buscar la instrucción, va a poner en el bus de direcciones la dirección 101 y va a buscar la siguiente instrucción, que va a ser el operando de esta instrucción. Una vez que ha habilitado la lectura de esta unidad de memoria, el dato en la dirección 101 se va a copiar al bus de direcciones, al bus de datos, perdón, y ese dato se va a enviar al registro de instrucción. Entonces aquí tenemos ese proceso, se envía la dirección 101, se lee el dato que hay en la dirección 101, que va a indicar de dónde se va a introducir el dato. En este punto se activan las líneas de control. Una vez que la CPU conoce de dónde va a obtener el dato, se van a empezar a activar las líneas de control para poder habilitar el puerto de entrada para que se pueda transferir el dato desde el teclado hacia el bus de datos. Pero antes de eso se tiene que completar la instrucción, ya la instrucción introducir dato junto con de dónde el dato de dónde va a obtener el dato, la instrucción introducir precisamente, ya están cargadas ahora en el registro de instrucción. Entonces el CPU o la CPU puede ejecutar esta instrucción. Primero la decodifica y activará las diferentes líneas de control para permitir que la instrucción se ejecute. Entonces aquí en el paso de decodificación, esta instrucción introducir datos del puerto 1 va a empezar a habilitar pues todas las líneas de control necesarias para ejecutar la instrucción. Aquí está la línea de control que permita habilitar el puerto de entrada, y en la etapa de ejecución pues se habilita el puerto de entrada, el dato de entrada, el ASCII del carácter A se copia al bus de datos y ese dato se copia a través del bus de datos en el registro acumulador de la unidad de procesamiento central. Una vez que se ejecutó la primera instrucción compuesta por estas dos líneas en la sección de memoria, el CPU o la CPU va a seguir con la ejecución de las siguientes líneas de instrucción. Entonces otra vez se repite la etapa de búsqueda, se escribe
la siguiente dirección de memoria en el bus de direcciones. Entonces se apunta a la dirección 102, se habilita la memoria en forma de lectura. La instrucción en la localidad de memoria 102 se copia al bus de datos. Almacenar datos, la instrucción almacenar datos, que era la instrucción almacenada aquí, en la localidad 102, se copia al registro de instrucciones, en donde al decodificar esta instrucción, el microprocesador determina qué se necesita el operando de esta instrucción, es decir, dónde se va a almacenar el dato. En la siguiente instrucción, en el siguiente proceso, se vuelve a buscar precisamente el complemento de esta instrucción. Se escribe en la dirección en el bus de direcciones la siguiente dirección de memoria, que sería la dirección 103, para obtener el complemento de la instrucción almacenar dato, es decir, en qué posición de memoria se va a almacenar el dato introducido por medio del teclado. En este caso, el dato almacenado en el registro acumulador, dato A. Entonces, esta instrucción, o esta segunda parte de la instrucción, se copia al bus de datos y del bus de datos se lleva al registro de instrucción, donde queda completa la instrucción almacenar dato en posición de memoria 200, y a continuación se puede decodificar, es decir, se puede determinar cuáles son las líneas de control que se van a activar para activar memorias, buses y puertos para ejecutar esta instrucción. Al ejecutar esta instrucción, entonces se activa, se envía la dirección al bus de direcciones, la dirección 200, que es la dirección donde se pretende escribir el dato A, el dato que está en el registro acumulador, y se habilita la memoria de datos en forma de escritura. Entonces, como parte de la ejecución, el dato contenido en el registro acumulador, el valor de A en forma de código ASCII, se envía al bus de datos, y del bus de datos se copia a la unidad de memoria en la dirección 200. Con eso se ejecuta esta instrucción, se termina la ejecución de la instrucción almacenar dato en la posición 200. A continuación, el procesador continúa ejecutando las siguientes instrucciones, en este caso la instrucción sacar dato, por lo que vuelve a buscar enviar, poner un código de dirección en el bus de direcciones para buscar la siguiente instrucción, coloca la dirección 104 y habilita el modo lectura de la memoria de programa para obtener la instrucción o el código de esta instrucción sacar dato. A continuación pone esta instrucción en el registro de instrucción por medio del bus de datos, decodifica la instrucción, determina que requiere una segunda parte de esta instrucción para saber a dónde va a sacar este dato, envía otra vez la dirección de donde va a obtener el dato que le hace falta, que sería la siguiente dirección de memoria, la 105. De aquí obtiene entonces la otra parte de la instrucción que le hacía falta, la pone en el bus de datos y complementa en el registro de instrucciones la instrucción completa. Una vez que tiene la instrucción completa, el microprocesador o la CPU se puede decodificar y habilitar todas las unidades necesarias, los buses, los puertos de entrada-salida o las unidades de memoria, de tal forma que se puede ejecutar la instrucción. Entonces, en la última parte nosotros tenemos la decodificación y la ejecución de esta instrucción, que va a permitir la habilitación del puerto de salida, va a permitir la copia del contenido del registro acumulador, que era el dato A, al bus de datos. Entonces, el contenido del bus de datos se va a ver reflejado o va a permitir, va a ser pasado desde este punto hasta la salida del puerto 10, y de aquí pues lo va a poder tomar cualquier dispositivo periférico de salida, por ejemplo el monitor, y va a interpretar el código ASCII que se le está enviando y lo va a desplegar, por supuesto, en pantalla. Entonces aquí termina la secuencia de ejecución de estas tres instrucciones, utilizando precisamente esa secuencia de búsqueda, decodificación y ejecución por instrucción. En este ejemplo sencillo, este ejemplo pues lo tomé de esta bibliografía
Y pues es todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención y espero los espero la siguiente sesión. Muchas gracias.